¿Es posible que ciertos personajes masculinos quedaran reflejados en otras fuentes como personajes femeninos? ¿Qué personaje medieval sirvió de modelo para la creación de la figura historiográfica conocida como el rey persa Jerjes? ¿Cuándo tuvieron realmente lugar las célebres guerras médicas y quiénes se enfrentaron en ellas? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. El presente vídeo es una continuación del anterior de esta serie. Por tanto, seguiré la cuenta por donde la dejé en el pasado vídeo. Para entender bien todo aquello que os voy a exponer, os recomiendo encarecidamente que veáis el vídeo en el que introduzco la cronología scaligeriana y los vídeos en los que explico brevemente los métodos empíricos matemático-estadísticos usados para formalizar y procesar las fuentes escritas. Dicho todo esto, comenzamos. Atención guionistas, que aquí hay película. Tema número 5. Mujeres, hombres y viceversa. Repito una vez más que las identificaciones de los pares de personajes deben entenderse así. Cierto personaje medieval real está descrito en unas crónicas bajo un nombre X y en otras bajo un nombre Y. Después, estas crónicas en los siglos XVI y XVII fueron erróneamente datadas y enviadas al pasado, sobre papel, donde surgían los personajes duplicados, los reflejos fantasma del personaje medieval real. Además, teniendo en cuenta los posibles errores, casuales, por incomprensión o desconocimiento, o intencionados, estos personajes no solo podían tener nombres aparentemente distintos, aunque en algunos casos se puedan establecer nexos semánticos, sino incluso podía cambiar también el sexo de ciertos personajes, es decir, que un hombre podía convertirse en mujer y viceversa. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás container? Al mismo tiempo, ninguno de estos personajes es realmente el auténtico, el real, sino meros reflejos fantasma de otro original, del que distan más o menos años en función de los corrimientos cronológicos descubiertos por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología. Como ya expliqué en anteriores vídeos, existen tres corrimientos principales de aproximadamente 330, 1050 y 1800 años, y otros secundarios, producto de la suma o diferencia de los principales, como es el caso de, por ejemplo, el corrimiento de 720 años. Es el caso, por ejemplo, del antiguo persa Mardonio, comandante y de facto cogobernante del rey Darío, líder de un partido militar, y la medieval Margarita, señora de Acaya por herencia y de facto cogobernante de Federico II de Sicilia. Estos errores reforzaban todavía más, si cabe, la aparentemente obvia e innegable divergencia entre las crónicas. Los copistas y cronistas posteriores, sin comprender ya que se trataba en realidad de dos descripciones distintas de una misma realidad, las consideraron historias diferentes y las ubicaron cronológicamente allí donde cabían y geográficamente allí donde aparentemente encajaban, distando entre sí, como ya he dicho, un número determinado de años. Dicho esto, veamos qué paralelismos hay entre estos dos personajes y sus respectivas épocas. Tanto en la historia de Mardonio como en la de Margarita, su alta posición en el poder está consolidada, en particular, por sus respectivas hijas. En el caso de Mardonio, este personaje está casado con la hija de Darío. En el caso de Margarita, es su hija la que está casada con el primo y favorito de Federico II, el infante Fernando de Mallorca. Estas confusiones no deben sorprendernos, son muy comunes y lógicas.
al igual que tampoco deben hacerlo las confusiones del sexo de los personajes. En uno de mis anteriores vídeos, expongo varios de estos errores de interpretación y traducción. En el vídeo en cuestión muestro cómo pudo transformarse un acueducto en el famoso caballo de Troya, o cómo el jinete de la caballería de élite romana Antonio se convirtió en la hétera prostituta Antonina. Estas metamorfosis son fáciles de comprender. Ante la ausencia en la Edad Media de un sistema unificado de enseñanza y en una época en la que todavía no se había extendido el uso de la imprenta, en las diferentes regiones se usaban diversos sobrenombres para los mismos célebres personajes medievales. ¿Qué relación puede haber, por ejemplo, entre los nombres de Margarita y Mardonio? Esa es la gran pregunta. Bueno, se sabe que en latín señora es domina, mientras que en italiano mujer se dice donna. El Principado de Acaya se conoce también como Principado de Morea. Por tanto, la señora de Morea podía haberse escrito como Morea e Domina o Morea Donna, respectivamente. Por tanto, pudo haberse formado un nombre compuesto, resultado de juntar y comprimir estas dos palabras. De esta manera, las expresiones Morea e Domina o Morea Donna, contraída en forma de Mordonna, con esqueleto de consonantes MRDNN, pudo convertirse en Mardonio, MRDN. Por cierto, en cuanto al nombre de Morea, tratándose de una región rodeada de mar, que hoy en día se conoce como Península del Peloponeso, podría provenir de la palabra eslava more, que significa sencillamente mar. En el año 1314, en Grecia comienza una serie de guerras muy duras. En la antigua Hélade, al mismo tiempo, es decir, con el corrimiento de 1810 años, comienzan las famosas guerras greco-persas, conocidas como guerras médicas. Supuestamente en el año 492 a.C., los persas inician su primera campaña contra la antigua Grecia. Con el corrimiento de 1810 años, esta fecha se convierte en 1318, que encaja perfectamente con el año 1314 de las guerras medievales. La diferencia es de tan solo 4 años, algo que es absolutamente insignificante, teniendo en cuenta la enorme magnitud total del corrimiento de 1810 años. Margarita se considera la principal inspiradora de la guerra del siglo XIV. Además, nos encontramos de nuevo frente a la identificación de los francos con los persas, paris, pars. Esto lo explico en otro de mis anteriores vídeos. De la misma manera que su reflejo femenino medieval, Mardonio también fue el principal iniciador de las guerras médicas. Las campañas iniciales de ambos personajes fueron un fracaso. En el medievo, la segunda etapa de la guerra comienza con el ataque a Morea en 1315. La segunda etapa de las guerras médicas tiene lugar supuestamente en el año 490 a.C. Con el corrimiento de 1810 años, el año 490 a.C. se convierte en 1320, 5 años de diferencia con respecto a 1315. El comandante Fernando del siglo XIV, infante de Mallorca, primo y representante autorizado del rey Federico II de Sicilia, encabeza las huestes que invaden Grecia. Además, es el yerno de Margarita, Morea Donna, Mardonna. El comandante persa Artafernes encabeza el ejército persa junto con Datis. Los esqueletos de consonantes de Fernando y Artafernes pueden parecer diferentes a simple vista, FRNND y RTFRNS respectivamente. Sin embargo, teniendo en cuenta que Arta puede ser sencillamente una variante de la palabra túrquica orta o eslava raj, que significan regimiento y hueste respectivamente, el nombre de Artafernes puede estar compuesto por dos palabras diferenciadas, Arta, Horta y Fernes, es decir, hueste o regimiento de Fernes, Fernán, Fernando. Por cierto, tanto la palabra túrquica Horta como la palabra eslava raj están emparentadas entre sí. De hecho, tienen el mismo esqueleto de consonantes, RT. Además, como supongo que habréis podido deducir, ambas están emparentadas directamente con la palabra Ordá, que no Horda, que es una transcripción desafortunada.
La diferencia ya la explicaré en algún futuro vídeo. Por tanto, Artafernes podría ser sencillamente, por ejemplo, algo así como la hueste fernandina. En el año 1316, en Grecia, tiene lugar una gran batalla, central en esa época en el territorio de Morea. En el año 490 tiene lugar la celebérrima Batalla de Maratón, considerada una de las batallas más importantes y más grandes de la antigüedad. Con el corrimiento de 1810 años, la Batalla de Maratón se sitúa en 1320, que solo se diferencia 4 años de 1316. En la guerra del siglo XIV juega un enorme papel la flota veneciana. En esta guerra los venecianos apoyan a los francos. En cuanto a la antigüedad, los autores hablan mucho acerca de la participación de la flota fenicia. Los fenicios luchan en el bando de los persas contra Grecia. La identificación de la antigua Fenicia con la Venecia medieval la expuse hace ya mucho tiempo, en uno de mis primeros vídeos, cuyo enlace tenéis, evidentemente, en la descripción. Esta identificación independiente fue hallada también en otros paralelismos y permite una comprobación cruzada de los resultados. Vamos ahora con otro par mujer-hombre, la medieval Matilde y el antiguo Milcíades. En la guerra de 1316, las huestes de los moreos las encabeza una famosa mujer de la época, Matilde, junto con su esposo Luis de Borgoña, un francés. En la antigüedad, durante la segunda invasión de Grecia por parte de los persas, las milicias griegas están encabezadas por un talentoso comandante llamado Milcíades, que vivió mucho tiempo en Persia. En griego, el nombre de Milcíades se escribe con T en vez de C y se pronuncia Miltiades. La similitud entre los nombres de Matilde y Miltiades es evidente y se refuerza todavía más observando su esqueleto de consonantes, MTLD y MLTDS respectivamente. En futuros vídeos expondré que tanto Matilde como Milcíades son dos reflejos de un mismo personaje del siglo XIV. Matilde es enemiga de Fernando. Milcíades lucha con Artafernes, doble de Fernando. Por tanto, la antigua disposición de fuerzas reproduce correctamente su doble medieval. En la guerra del siglo XIV tienen lugar dos desembarcos en Grecia. Fernando desembarca en 1315 y 1316 y sufre una derrota en este último año. En la antigüedad tienen lugar dos desembarcos persas, en el 492 y 490 a.C., y Artafernes y Datis son derrotados. En la guerra del siglo XIV, Matilde sale vencedora de la guerra. Ella es la regente del principado. Después su destino es trágico. Es juzgada en el año 1322. En la antigüedad, Milcíades gana la guerra a los persas. Es el héroe número 1 de la época. Después, su destino es trágico. Es juzgado en el año 489 a.C. Con el corrimiento de 1810 años, obtenemos una concordancia perfecta de ambas fechas de la historia de Grecia. El juicio de Milcíades se traslada desde el supuesto año 489 a.C. al año 1321. La diferencia con el juicio de Matilde es de tan solo un año. Ambos destinos trágicos se subrayan de manera especial en las fuentes primarias. Estos dos personajes famosos de Grecia destacan notoriamente sobre el fondo de otros acontecimientos de la época. Matilde fue apartada del poder y en 1322 compareció ante el tribunal papal en Aviñón. Fue acusada de intento de asesinato. Sin embargo, no fue ejecutada, sino confinada en una fortaleza de Casteldelobo, donde pronto moriría en 1331. Milcíades, primero, también es apartado del poder y sus enemigos empezaron a pedir su ejecución. Sin embargo, fue indultado en virtud, según dicen, de sus enormes méritos frente a los atenienses. La pena de muerte fue sustituida por una enorme multa. Al poco tiempo del juicio, Milcíades muere, supuestamente en el año 489 a.C. Aunque la historia de este personaje termina aquí, debo detenerme para citar un extraño episodio que narra Heródoto del último periodo de la vida de Milcíades. ¿Acaso se parecía el famoso comandante griego a una mujer?
Resulta que una sirvienta del templo de las diosas subterráneas le mostró a Milcíades unos objetos sagrados que ningún hombre debía ver. La sirvienta inmediatamente fue acusada de insultar y ofender al santuario. Sin embargo, por extraño que parezca, la Pitia del oráculo de Delfos prohibió que fuese castigada, declarando que la sirvienta que supuestamente había cometido la falta era inocente. ¿Cómo se entiende esto? No tengo ni puta idea, yo qué sé. ¿Podría ser este extraño relato un eco de que el antiguo Milcíades es, en realidad, la medieval Matilde? Es decir, una mujer que tenía todo el derecho a observar las sagradas reliquias femeninas. Entonces, ¿qué motivo había para castigar a la sirvienta? Ninguno. Y por eso se le perdona. Por eso, la Pitia del oráculo de Delfos no vio nada insultante ni ofensivo en toda esta historia. Seguramente Heródoto ya no era coetáneo de los acontecimientos del siglo XIV que describe. Por esto intenta aclararse en esta confusa leyenda, viéndose obligado a inventar todo tipo de explicaciones. De nuevo nos topamos con el efecto del caballo de Troya, cuando un cronista tardío, en vez de un acueducto, nos narra la colorida leyenda de un gigante caballo de madera, o incluso fabricado de cobre, cristal y cera, algo que resulta cuanto menos ridículo. Se puede entender a Heródoto, ya que él escribió su obra pasados quizá 50, 100 o incluso más años, en algún momento entre los siglos XV y XVII. Mucho se había olvidado, confundido y adulterado ya bajo las caóticas plumas de sus predecesores. Los acueductos se convertían en caballos, las mujeres en hombres y los hombres en mujeres. Otro curioso comentario más. El historiador soviético Vladimir Sergeyevich Sergeyev, doctor en ciencias históricas, catedrático de historia antigua, autor del manual Historia de la Antigua Grecia, hablando de las antiguas guerras médicas, utiliza involuntariamente el término falanges griegas de caballeros. Pero el orden caballero de tropas es una creación típicamente medieval. Claro, el propio Vladimir Sergeyev contestaría que usó la palabra caballero para que quedara más claro, para decorar. Pero el asunto es más profundo. Cualquiera que se interese por la historia militar descubrirá rápido la extrañamente gran cantidad de aspectos comunes que hay en el armamento y los métodos de llevar a cabo la guerra entre los antiguos griegos y los caballeros medievales. ¿What? Véanse al respecto, por ejemplo, las obras de John Keegan, Historia de la Guerra, y de Franco Cardini, Las raíces de la caballería medieval. Tema número 6. Gualterio y Jerjes. Sigamos moviéndonos hacia el presente por el eje temporal. Al dar el siguiente paso, descubrimos una clara superposición del antiguo Jerjes el Grande, sucesor de Darío I, sobre el medieval duque de Atenas Gualterio VI de Brienne, sucesor de Federico II de Sicilia. En cuanto al original principal del antiguo Jerjes y las famosas guerras médicas, es un tema que abordaré en futuros vídeos. Tened paciencia. Gualterio gobernó de facto desde 1337, momento de la muerte de Federico II, hasta 1356, año en el que murió, es decir, 19 años. Se convirtió en duque nominal, titular de Atenas ya en 1311. Su título en alemán, Herzog, duque, sin vocales es HRZG. Jerjes el Grande, rey de Persia, gobernó 22 años, desde el 486 al 464 a.C. Los 22 años de gobierno de Jerjes son muy cercanos a los 19 años de Gualterio. Con el corrimiento de 1810 años, el antiguo Jerjes se traslada a los años 1324-1346, algo que también se aproxima mucho a los años de gobierno del medieval Gualterio, 1337-1356. El nombre de Jerjes o Xerxes es JRJS o XRXS, algo que puede ser una distorsión de Herzog. Además, es posible otra variante más de la interpretación del nombre de Xerxes.
Gualterio, el doble medieval de Jerjes, era segundo en el ducado de Atenas, pero en el condado de Brienne era sexto. El nombre de Xerxes, al revés, es Sex Rex. Es decir, puede ser un nombre compuesto por las palabras latinas Sextus Rex, que significa sexto rey. ¿Por qué digo lo de leer el nombre al revés? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sencillamente porque en Oriente muchas culturas escriben de derecha a izquierda, mientras que en Occidente escribimos al revés, de izquierda a derecha. Un gobernante occidental pudo transformarse bajo la pluma de los copistas y cronistas orientales en un rey local. Evidentemente, todos estos juegos de palabras por sí solos no explican ni tampoco demuestran absolutamente nada de nada. Pero, en virtud de los resultados de los análisis matemático-estadísticos, adquieren cierta utilidad analítica. La tercera campaña de los francos contra Grecia tuvo lugar en 1331 y duró alrededor de un año. La tercera campaña de los persas acaeció supuestamente en el año 480 a.C. y también duró alrededor de un año. De nuevo vemos una clara superposición de los francos sobre los persas, expresada en más de una ocasión. Con el corrimiento de 1810 años, la presunta fecha 480 a.C. se convierte en el año 1330. De nuevo observamos una concordancia ideal de las fechas antiguas con las medievales. Un dato curioso es que el duque Gualterio creció bajo la tutela del condestable Gautier de Porcian o Porcian. Os recuerdo que todavía estamos cerca del siglo XIII de nuestra era. Uno de sus héroes centrales en la descripción de la guerra tarquinia de Tito Livio es Lars Porsena. Como también vimos en anteriores vídeos, cuyos enlaces os dejo en la descripción, los godos supuestamente del siglo VI después de Cristo son simplemente otro nombre para los mismos tarquinios supuestamente del siglo VI antes de Cristo. Quizá por eso nos topamos en este reflejo fantasma del siglo XIII con el nombre Gautier, es decir, godo. De hecho, Gualterio y Gautier son dos variantes de un mismo nombre. Es más, atentos a este otro sencillo y rápido análisis lingüístico que también podría explicar desde otra perspectiva el nombre de Jerjes o Xerxes. Resulta que el nombre de Gualterio proviene del alemán Walter, y este, a su vez, del germánico Valderi, que derivaría de la unión de las palabras germanas Wald y Hari, Heria, Xeria, que significan comandante y ejército respectivamente. Es decir, el nombre se podría traducir literalmente como el que comanda el ejército. Si os fijáis detenidamente, aunque creo que salta a la vista, las palabras Heria, Xeria se parecen muchísimo al nombre de Jerjes o Xerxes. Por cierto, las palabras germanas Heria, Xeria se parecen bastante a la palabra latina exercitus, que pasó al español en forma de ejército. Y así podríamos seguir todo el día. Y ya si unimos la palabra túrquica arta, orta con la germana Heria, Xeria, obtenemos el nombre de otro famoso rey persa, Artajerjes, cuyo nombre podría significar sencillamente hueste ejército o regimiento ejército. ¿Os parece absurda una repetición de dos palabras similares? Bueno, recordad por ejemplo el título de Rey de Reyes, en persa Shahanshah. Es decir, podría ser una especie de reiteración intencionada para remarcar la importancia de un ejército, haciendo alusión a su tamaño o poder, es decir, el ejército de ejércitos, una hueste sin igual. Y así podríamos seguir, como ya digo, todo el día. Ahora nos hemos acercado al momento de la historia medieval de Grecia en el que los antiguos persas se van a identificar no solo con los francos, sino también con los turcos, es decir, sin vocales TRC, C con sonido K o TRK. Cabe destacar que los nombres de francos y turcos sin vocales son muy parecidos, FRNCS y TRCS. Sobre todo si tenemos en cuenta que antiguamente la letra fita, por ejemplo, se leía tanto como T, tanto como F. Por ejemplo, el nombre de la región de Tracia en español, en ruso se pronuncia Fraquia. Es decir, vemos que no solo la letra T se transforma en F y viceversa, sino también la C con sonido Z se convierte en K y viceversa. Además, en ruso, por ejemplo, Francia se dice Francia,
que a su vez se parece muchísimo a Fraquia, es decir, Tracia. Como podéis ver, entre las palabras aparentemente diferentes, francos y turcos, por ejemplo, se pueden encontrar eslabones intermedios que ayudan a identificarlas como similares o al menos próximas. Y vosotros me diréis, pero ¿y qué tiene que ver aquí el ruso? Muy buena pregunta. Bueno, a esto os respondo lo siguiente. Como ya he mostrado en más de una ocasión, y lo haré muchas más veces a lo largo de mis vídeos, es la lengua eslava la que permite descifrar muchísimos supuestos enigmas e incongruencias históricos. En la descripción os dejo el enlace de un vídeo en el que analizo, usando la lengua rusa, una parte del Apocalipsis que hace referencia a un número en concreto. Es algo bastante curioso. Os recomiendo que le echéis un vistazo. La aparición de los persas en Asia Menor se explica probablemente con la invasión de los rusos y tártaros en los siglos XIV-XV, es decir, la invasión mongola. Por cierto, en cuanto al nombre de mongol, o más correctamente mogol, en otro de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también encontraréis en la descripción, explico muy brevemente su posible origen y significado. Los godos y los mongoles o mogoles sirvieron de modelo para los famosos y apocalípticos pueblos bíblicos de Gog y Magog. ¿Gog y Magog? ¿Perdona, qué? Gog y Magog. He oído rumores de... No creía que fueran humanos. Es un tema muy interesante al que volveré en más de una ocasión en futuros vídeos. Tened paciencia. Regresando a los persas, señalo una vez más que la palabra latina pars, partis, interpretada hoy en día solamente como región o parte, pudo surgir precisamente de la denominación del imperio medieval de los prusos, rusos. La invasión simultánea de Grecia por parte de los francos y los turcos es uno de los acontecimientos más grandes de la historia medieval griega de los siglos XIII-XIV de nuestra era. La campaña del duque Gualterio se prepara largo y tendido. La tercera invasión griega es la más grande y peligrosa. También se prepara con mucho detenimiento. El, como lo llaman hoy en día, peligro turco del siglo XIV para la Grecia medieval, se describe en los libros de historia casi con las mismas palabras que el antiguo peligro persa para la antigua Grecia supuestamente del siglo V a.C. Así es, por ejemplo, como lo expone el historiador alemán del siglo XIX Ferdinand Gregorovius. Los futuros conquistadores de Grecia se volvían cada vez más terribles. A causa de los saqueos de los piratas turcos se despoblaron las islas y las costas del continente. En 1329 saquearon Eubea y las costas del Ática. Estas flotas de bandidos estaban, al parecer, principalmente al servicio de los pequeños señores anatolios, que crearon sobre las ruinas de la monarquía selyúcida numerosos estados pequeños. Se trataba del creciente peligro de la invasión turca. En 1329, el duque Gualterio comienza la preparación de su campaña en Grecia. En 1330, el Papa Juan XXII, cumpliendo la petición de Gualterio, se dirige con un llamamiento a todos los creyentes, exhortándoles a apoyar monetaria y personalmente a lo largo de un año al duque de Atenas en su intento de recuperar su patrimonio en Grecia. El Papa prometía por ello un indulto total de los pecados. El duque Gualterio comenzó a reunir barcos por doquier. Juan XXII envió su misiva a todos los soberanos de Europa Occidental. El grandioso alcance de estas preparaciones hizo que la campaña que se estaba gestando contra Grecia recibiera el nombre de Cruzada. En 1330, el Papa Juan XXII, cito a Gregorovius, ordenó a los prelados y al arzobispo de Corinto predicar la cruzada contra la tiranía de una panda de cismáticos, es decir, contra los catalanes instalados en Grecia. Gualterio de Brienne se preparó para partir. El rey Roberto ordenó a todos sus feudatarios que le ayudaran. El pretendiente vendió la mayoría de sus fincas francesas para obtener dinero para el reclutamiento de mercenarios y equipamiento de la flota militar y de transporte en Brindisi. Hacia sus estandartes confluían brillantes caballeros de Francia y Apulia e incluso los güelfos toscanos. Esta vez la campaña se había ideado en serio. Al oír sobre tales preparaciones, los catalanes en Grecia, por su parte, empezaron también a prepararse activamente para la guerra. Los autores
antiguos también prestan especial atención a la meticulosa preparación de la campaña del rey persa Jerjes contra Grecia. Heródoto describe en varias páginas la composición del ejército persa, su número, etc., casi con las mismas palabras que usa Gregorovius para describir la preparación de la campaña de Gualterio. Un manual de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética de 1956 nos dice lo siguiente: ni una sola campaña llevada a cabo por los reyes persas fue preparada tan minuciosa y sistemáticamente como la de Jerjes. 3 años, 483-480, se necesitaron para las grandiosas preparaciones diplomáticas y militares. La diplomacia persa consiguió que Tesalia y Beocia reconocieran la supremacía del rey de reyes. La preparación militar no fue menos minuciosa. Aquellas fuerzas militares que Jerjes planeó enviar contra los griegos eran grandiosas. La preparación de la campaña empezó todavía estando vivo Darío. Esto es lo que escribía Heródoto. Toda Asia comenzó a moverse durante 3 años. Reunían y equipaban a todos los hombres más nobles para la campaña de la Hélade. En el siglo XIV, en calidad de segunda personalidad más importante junto al duque Gualterio, figura constantemente Margarita, que no hay que confundir con la anterior. Sin embargo, el nombre es idéntico a la otra Margarita, que ya habíamos identificado con Mardonio. Y en la versión de la antigüedad, vemos de nuevo que su reflejo fantasma, su doble, es Mardonio. Mardonio se considera el asesor militar más cercano de Jerjes. Así pues, en el medievo de nuevo surge una mujer de nombre Margarita. Pero si en la historia antigua, supuestamente del siglo V a.C., el mismo Mardonio participa en la campaña de Darío y también en la de Jerjes, en la versión medieval vemos a 2 mujeres distintas con idéntico nombre, Margarita, aunque cronológicamente están situadas cerca la una de la otra. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. En 1331, el duque Gualterio inicia su campaña transportando sus huestes a Grecia con una flota. La campaña dura alrededor de 1 año y acaba en desastre. Gualterio abandona Grecia. La invasión fracasa. Supuestamente en el año 480 a.C., Jerjes inicia su campaña. Sus ejércitos se trasladan a Grecia a través del estrecho del Helesponto. La campaña dura alrededor de 1 año y termina en desgracia para los persas. Los griegos destruyen por completo a las tropas de Jerjes. La guerra del siglo XIV transcurre de la siguiente manera. En su primera fase, los griegos y los catalanes, que defendían sus dominios en Grecia, no pudieron crear una defensa resistente y preferían evitar los combates. El enemigo encontró una región abierta, mientras que los defensores se encerraron en sus fortalezas. Los cronistas medievales explican este hecho con la precaución de los defensores griegos y catalanes. El historiador florentino supuestamente del siglo XIV, Giovanni Villani, afirmaba que Gualterio de Brienne con su caballería, que era superior a la caballería de los griegos y españoles, podía vencer fácilmente a los catalanes en combate abierto, pero los últimos eran bastante precavidos. En la antigüedad, se cree que al principio de la guerra los griegos no formaron un ejército capaz y listo para el combate. Como resultado, Jerjes conquista sin esfuerzo parte de la Hélade. En tierra, los griegos al principio no oponen prácticamente ninguna resistencia a los persas. Una gran región de Grecia estaba abierta para el enemigo. El ejército persa se desplazaba destruyendo y quemando todo a su paso. Se cree que, en caso de combate abierto en el campo de batalla, las superiores fuerzas persas simplemente habrían aplastado a la milicia griega. Este cuadro de la inseguridad de los griegos y la confusión en su bando es prácticamente idéntico a la descripción medieval de la primera etapa de la campaña de Gualterio. En el siglo XIV, pronto llega un punto de inflexión. Los franceses francos pierden la guerra. Gualterio en 1331 abandonó su intento y regresó sin gloria a la ciudad italiana de Lecce. Durante el conflicto en Grecia, muere el hijo del duque Gualterio, que le acompañó en la campaña. De la misma manera, los antiguos griegos finalmente toman la iniciativa. Cambia el carácter de la guerra. El ejército persa sufre una gran derrota. Jerjes regresa sin gloria a Persia. Durante el conflicto en Grecia mueren 2 hermanos del rey persa.
Como ya he señalado, a veces los antiguos acontecimientos fantasma se conocen más que sus originales medievales. Por ejemplo, la Grecia medieval de la primera mitad del siglo XIV que os he descrito en este vídeo está muy mal documentada. De hecho, creo que muchísimas personas conocen a Jerjes y le suenan las guerras médicas, pero apuesto que casi nadie conoce a Gualterio y la campaña en Grecia del siglo XIV. ¿Me equivoco? Yo creo que no. Es lamentable y es lamentable. Los detalles de la gloriosa campaña de Gualterio están cubiertos por una oscuridad impenetrable. Gregorovius dice que no se sabe cuán profundamente penetró el ejército francés en el ducado. Sin embargo, ahora tenemos a nuestra disposición la gran Historia de Heródoto, que describe con gran detalle las guerras médicas. De esta manera, desplazando a Heródoto desde la antigüedad hasta la Edad Media, a su auténtico lugar, obtenemos finalmente la maravillosa posibilidad de sumar todas esas descripciones y, como resultado, reconstruir un cuadro mucho más detallado y fidedigno de la campaña de Gualterio de Brienne, también conocido como Jerjes, en Grecia. En cuanto al auténtico original de Jerjes, os hablaré de él en futuros vídeos. Tranquilos, no desesperéis, tened paciencia. Thank you. Con esto termina otro paralelismo más entre la historia antigua y medieval. En el próximo vídeo seguiremos avanzando por la cronología e historia de la antigua Grecia, exponiendo muchas otras concordancias. Concretamente, hablaremos de dos de los episodios bélicos más famosos de la historia antigua, la batalla de las Termópilas y la guerra del Peloponeso. Por tanto, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.